Hola, mi nombre es Tania Karina Castillo Lagunas, curso la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, mi matrícula es la 058111 y resido actualmente en la Ciudad de México. Y bueno, en este video voy a hablar sobre la política, la economía y la política económica de México. Esto desde mi punto de vista y de acuerdo a lo aprendido durante el curso, es un ensayo. La historia de la política en México es un tanto turbia. Si nos remontamos pues desde los inicios, que fue cuando comenzó el movimiento de la lucha por la independencia del país. En ese entonces estaba gobernada por virreyes, quienes venían de España. Ahí llegaron a México, a lo que en ese entonces se le conocía como la Nueva España. Todo comenzó por la lucha, el pelear esos derechos que como habitantes de este país pues correspondían, ¿no? En este caso, pues los únicos que tenían derechos eran las personas que habían nacido en España y que habían llegado aquí a México, dejando a todos los demás habitantes o todos los demás integrantes del país pues fuera de. Había muchos abusos, obviamente, no había mucha violación de derechos, la economía pues no era pareja, las personas que trabajaban eran explotadas, en su mayoría pues los indígenas fueron los más explotados, los más maltratados y los más violentados. Y bueno, al momento en que comienzan a surgir los criollos, que son las personas mezcla de indígenas con españoles, pues comienza a haber esa inquietud, ¿no? Del decir por qué ellos sí tienen derechos y nosotros no, siendo que nacimos aquí. Entonces comienza toda esta pues lucha, todo este movimiento por lograr la independización del país, y esto lleva a que pues comiencen a romperse esos patrones. Comienza a morir el virreinato, empezamos a tener ya una política un poco más democrática, y digo poco porque realmente no era así. Realmente todo caía en manos de unos cuantos, de aquellos que tenían el poder, de aquellos que tenían cierto estatus social, cierto estatus económico, pero como quiera pues fue un primer buen paso. Cuando estuvo Santana en el poder, fue una especie de dictadura, fueron aproximadamente 11 años los que él duró en el poder. Es en ese lapso de tiempo que México pierde una gran parte de su territorio, lo que parte se corresponde ahora a Estados Unidos, en una pues batalla, en una guerra. A partir de ahí, pues México comienza a ser un poco más independiente, se empiezan a mejorar pues muchas políticas, comienzan a mejorar muchas leyes, empieza a formular lo que conocemos actualmente la Constitución, hasta que empezaron a surgir esas ideologías de la democracia, del poder obtener los derechos como ciudadanos, como personas de este país. Sin embargo, con todos estos cambios, con toda esta evolución que hubo, pues México estuvo en manos de un partido político. Se podría decir que fue el primer partido moderno que comenzó a llevar el control del país. Este partido pues fue el PRI, duró 70 años en el poder. Surge una élite política en el país, en los cuales, igual como se repetía en el pasado, unos cuantos tenían el poder, unos cuantos eran los que tenían las posibilidades de llegar a grandes puestos, a llegar a puestos tanto públicos como gubernamentales de alto nivel, y es donde se empieza a gestar esa nueva versión de dictadura. Desde Plutarco Elías Calles hasta Ernesto Zedillo, pues hubieron, digamos que, un poquito de ahí de despunte, sobre todo en la economía, en el desarrollo social, en el desarrollo político también, ¿por qué no decirlo? Porque dentro de todas esas, pues vamos a decirlo de alguna manera, dentro de toda esa mugre,
pues llegaron a surgir personajes que pues a lo mejor sí aportaron un poco, ¿no? A que el país comenzara un avance. En el 68, como hacía referencia en el cómic, en el 68 pues surge este lamentable hecho donde creo que se ha expuesto de manera pues muy fuerte y más que ejemplar el cómo se utilizaba la represión, cómo se trataban de callar a las personas que no iban con la política o la manera de pensar de quienes estaban en ese entonces. Fue esa rebeldía por el decir basta, no estamos de acuerdo con cómo nos están llevando el país, no estamos de acuerdo por cómo se están haciendo las cosas. Este movimiento pues surgió entre estudiantes, en su mayoría eran universitarios, bueno, aunque también gran parte eran integrantes o alumnos más bien dicho, de preparatorias. Entonces empieza a surgir este movimiento que no nada más surgió aquí en la Ciudad de México, sino que inclusive se extendió a otros estados de la República. Llegaban aquí a México tanto de la escuela de enfermeras, llegaban tantos de normalistas de ese entonces, y toda la comunidad, digamos que universidad y a nivel preparatoria, se unieron para levantar la voz y decir ya basta, ¿no? De tanto abuso. Yo creo que en este movimiento lo que realmente temía el gobierno era pues el que los jóvenes se estaban preparando, en que los jóvenes empezaban a despertar, en que ya no había ese nivel de ignorancia que ellos necesitaban para dominar, para subajar. Entonces creo que realmente ahí surge el temor, y por eso es que los mandan a callar. Luis Echeverría, que era quien tenía la parte de seguridad pública, si no mal recuerdo, pues es quien empieza, ¿no? También a gestar junto con Díaz Ordaz, quien era el presidente, pues este golpe. Y pues el final ya lo sabemos también lo que vino después de todo este movimiento, y pues es lamentable cómo tienen que suceder en ocasiones acontecimientos de este tipo para que se cambien las cosas, para que empiece a haber una verdadera atención y comenzar a cambiar todos esos malos manejos, todas esas malos actos que se llevaban a cabo. Hasta la fecha se siguen llevando, yo creo que un poquito más discreto o ahí por debajito del tapete. Sin embargo, pues no ha habido pues un avance tan considerable realmente. Bueno, pues llega el PRI, se va cuando gana Vicente Fox, y pues la economía dentro de todos estos años tuvo sus altas y sus bajas. Al principio de que gobierna el PRI, pues realmente todo eran como devaluaciones, no había pues grandes inversiones aquí en el país, no habían apoyos a las empresas, a las nacionales. Y entonces cuando llega Carlos Salinas de Gortari, es dentro de su sexenio en donde nace el tan famoso TLCAN, ¿no? Que es el Tratado de Libre Comercio. Y en este tratado se permitió la exportación e importación principalmente entre México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, hace no mucho, si mal no recuerdo, hace 2 años aproximadamente, se hizo como una actualización de este tratado y ahorita ya tiene otro nombre. Sin embargo, la esencia es la misma, que entre los tres países pues se puede importar y exportar libremente, permitiendo que el país tenga un mejor desarrollo y un mejor avance económico. Dentro del sexenio de Gortari pues surge el escándalo cuando él pues ya va, digamos que de salida, la famosa el dedazo, ¿no? De cuando pues llega Ernesto Zedillo al poder, derivado del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien era, yo creo que el prometedor, la promesa de, pues no nada más del partido, sino del país, de que realmente las cosas serían diferentes. Y pues igual surge que lo asesinan,
ya actualmente está muy encaminada la investigación o las teorías que se han realizado con base a la investigación de que Carlos Salinas de Gortari pues fue quien gestó este asesinato para eliminarlo y pues que no se fuera en picada o no se perdiera el poder del partido. Entonces, pues si nos vamos a todos estos temas y ya para pues no extenderlo a más, pues yo creo que con ese antecedente tenemos más que claro que pues México ha estado mezclado eh, realmente de una manera muy lamentable entre la sangre, la violencia. Es desalentador que en la actualidad se sigan viendo este tipo de prácticas. A lo mejor ya es otro partido, pero pues la esencia sigue siendo la misma. Necesitamos gente nueva, necesitamos personas con realmente una capacidad para poder gobernar, para poder llevar a cabo lo que al país realmente le conviene. Necesitamos cambiar también como sociedad ese chip del querer el dinero fácil, de querer el poder rápido, fácil y sin complicaciones. Tenemos que cambiar la mentalidad de que solamente unos cuantos tenemos derechos y los demás pues, ¿qué más da, no? ¿Qué importan? Entonces creo que es un poco el sentido común, la empatía en estas situaciones que hemos vivido respecto a la pandemia, sobre todo, pues nos dimos cuenta y se salió más a flote que pues el país no está preparado para crisis fuertes, no está todavía con una base pues fuerte, con una estabilidad, a pesar de todos estos años que se ha intentado, entre comillas, lograrla, pues aún no ha sido posible. Entonces, pues se evidencia la carencia que hay tanto en el sector salud como en los hospitales, el no tener el instrumental médico, no tener al suficiente personal, pues también personal mal pagado, explotado, no valorado. Se evidenció la carencia tan fuerte y creo que es muy lamentable de la educación en México. Es lamentable también que pues en los hogares no se cuente con un salario digno para un bien vivir y pues todo esto salió a flote. Todo esto salió a flote, es lamentable, sí. Sin embargo, también es un buen parteaguas para que como ciudadanos, como sociedad, hagamos un llamado a las nuevas generaciones de que se preparen, de que cambien la mentalidad, de que entiendan que la mejor forma de erradicar los abusos, la violencia y el sometimiento es el conocimiento. Cuando se logra cierto nivel de conocimientos es cuando se amplía la mente y vemos las cosas más allá de lo que los ojos permiten ver muchas veces. Entonces, pues quiero cerrar con decir que pues ya en lo que resta del año, porque a mi parecer pues ya el 2020 fue un año prácticamente perdido, no se pudo hacer mucho, la situación no dio para un crecimiento económico, no dio para un desarrollo cultural ni social. Sin embargo, pues en estos meses que restan, creo que México tiene todo para empezar a analizar, a empezar a formar esa nueva estructura que el país necesita, cambiar la mentalidad de los políticos. Lo veo un poco complicado, sin embargo, como sociedad si presionamos creo que se puede hacer. Comenzar a ver de otra forma las cosas, ver la sociedad de otra manera. Entonces creo que se podrían hacer estímulos fiscales para las empresas, porque es lo que mueve la economía del país. Se necesitan y urgen estímulos fiscales para las empresas. Yo como auxiliar en la administración de dos empresas, pues vivo muy de cerca esto. No hubo un apoyo de parte del SAT. Necesitamos estímulos fiscales que como empresas tengamos o tengan la posibilidad de poder resurgir, de poder mantener los empleos que actualmente hay. Hay mucha gente que perdió trabajo. De esto también va de la mano el tema del ISR. Hubieron personas que recibían la mitad de su sueldo
y el impuesto siguió igual, ¿no? Entonces también por ahí podríamos hacer algo. Yo creo que son en los dos factores en los que pues se podría comenzar a tener acción. Y bueno, espero que el video haya sido sagrado, un poco extenso, sin embargo quise abarcar bien estos puntos y pues le agradezco mucho, profesor, por todo el apoyo y todo lo que nos enseñó. Hasta luego.